Bien, gracias. Un gusto estar nuevamente en Lima. Es para mí un placer estar aquí. La verdad, bueno, en esta ocasión vine con mi esposa y es la segunda vez que me hace esto. Tengo un congreso y ella me propone y me dice, hagamos un workshop. Entonces nos venimos del workshop. Yo work y ella shop. Yo estoy aquí y ella está dando un paseo por Lima. Bueno, es un gusto estar con ustedes y les vamos a traer un poquito de la experiencia en la parte de construcción. Ha sido muy interesante ver la presentación de Virgen porque ahí han podido ver una cantidad de equipos, animaciones y temas que le vienen muy bien, la verdad, a lo que yo les traigo, de manera que algunos aspectos que van a ser prácticamente constructivos los voy a comentar, pero ya ustedes han podido ver algunos aspectos del tema de construcción de pavimentos rígidos, bastantes en realidad, así que en algunos aspectos yo simplemente voy a puntualizar y confío en que el tiempo me dé para terminar dentro de la media hora que tenemos prevista. Media hora no es mucho, entonces voy a tratar de hacerlo más rápido. Básicamente el tema es construcción de pavimentos rígidos, pero en los climas de altura. Como ustedes saben, en Bolivia tenemos climas que compartimos con Perú, también con Chile, en la parte más alta del país. Y estas son las características, ¿no? En Bolivia tenemos evaporación más rápida, lo que implica una mayor retracción, un elevado gradiente térmico entre día y noche, de manera que vamos a tener alabeo térmico. Tenemos un clima más bien no tan frío en la mañana, pero sí podemos estar en temperaturas bajo cero. En las noches, enseguida lo mostramos, es una zona de radiación solar, congelamiento de la noche, y debemos controlar tanto el alabeo constructivo como el congelamiento. Normalmente estas zonas son áridas, secas y sujetas también, como habíamos dicho, al congelamiento. La elevada radiación solar va a incidir en los efectos de fraguado del hormigón, como lo explico enseguida, este es el alabeo térmico, y vamos a tener un alabeo diario, de manera que hay que adecuar tanto procesos de diseño así como también los aspectos de construcción. Uno de los temas que más nos preocupa cuando se hacen pavimentos rígidos en altura es el alabeo constructivo. Esta es una curvatura permanente que debería estar hacia arriba o hacia abajo, aunque en nuestro clima, especialmente en la altura, hemos encontrado que siempre está hacia arriba, y se produce durante el fraguado y endurecimiento. Esta es una forma sencilla de medir el alabeo siempre y cuando las cosas tengan una buena regularidad. Si construimos con buena regularidad superficial, con un buen índice, podríamos crear una alianza de una esquina a la otra y medir con una cuñita. Esto lo hemos hecho alguna vez, pero utilizamos más topografía longitudinal, hacemos un barrido longitudinal tanto en el borde así como en el centro de la losa, y utilizamos un software que se llama Proval. Proval es un software que sirve para el IRI, tiene distintas modalidades de medición del IRI. Es un programa muy bonito, bien desarrollado, y es un programa gratuito, además, así que ustedes podrían descargarlo si lo buscan en internet. Entonces hemos utilizado Proval para medir los alabeos en las losas. Esto ya desde el año 2007 tuvimos un pavimento con serios problemas. Hicimos una cantidad de cosas, ¿no? Como una barreta de metal en los bordes y sonaba hueco hacia los bordes. Podíamos meter una regla de 30 centímetros en el borde y veíamos que la losa estaba despegada de la base. Aquí está otro lugar en la misma zona, otro más, y constantemente se veía el problema de tener la losa separada del borde. Entonces, esto nos llevó a investigar un poquito más y vimos estos dos aspectos que son los que generan el alabeo constructivo. Uno de ellos es el momento del vaciado en clima cálido. Interesante, ¿no? Estamos en un clima frío, pero el problema de alabeo se genera por dos aspectos. Uno es el clima al momento del vaciado del hormigón, el momento del fraguado. ¿Cómo funciona esto? Yo coloco la losa y es un líquido denso. Cuando pongo el hormigón no es un sólido, es líquido denso. En ese instante el hormigón va a ir, tiene un tiempo en el cual está dormida, diríamos la mezcla,
hasta que fragua. Pero ocurre que si yo vacío temprano en la mañana, le da el sol y el cemento empieza a generar calor de hidratación, y esto fragua, o sea, llega a nacer estando la parte superior más caliente que el interior. Yo puedo poner unos sensores de temperatura y voy a ver esto. La cara superior está más caliente, porque además del calor de hidratación le da el sol, y la cara inferior está más fría. Entonces, la loza nace de la vida así, con una cara caliente arriba y más frío abajo. Así nace el hormigón. Entonces, en algún momento, después de que ha fraguado, ya nació así, con este gradiente térmico inmerso, y en algún momento se va a igualar la temperatura de la cara inferior con la superior. Cuando se igualan ambas temperaturas, como cualquier sólido, tiene que acortarse la cara. Pues al acortarse esa cara, las puntas se suben y se ha generado un alabeo térmico. Ese es el proceso. Ahora, cuando esto va acumulando energía, y en la noche, a primeras horas de la madrugada, cuando todavía no ha salido el sol, la cara superior está más fría que la inferior. Eso quiere decir que se acorta más la cara superior que la inferior, entonces el alabeo es todavía mayor. Ese es el alabeo térmico. Y el otro es el alabeo por condiciones de humedad. Esto lo saqué de un libro de tecnología del hormigón. Este es el proceso de refracción que se va dando a medida que el hormigón va perdiendo la humedad. Aquí estamos en 50 días y ese hormigón ha tenido contrayéndose. Al principio hay una contracción autógena, luego hay un proceso y va perdiendo humedad y el hormigón se contrae durante mucho tiempo. Sin embargo, ocurre algo interesante. Hay una retracción reversible. Si yo saturo el hormigón, entonces existirá una parte que no se va a retractar. Esa es la reversible. Y otra es la irreversible. Por más de que yo lo sature, nunca va a recuperar su forma original. Entonces, al haber esta retracción reversible, ocurre algo interesante en la loza. Cuando yo vacío la loza, la humedad es la misma en todas partes. Pero después hay una retracción en la parte superficial. Hay varios autores que dicen que el curado influye mucho. Si hago un buen curado, de todos modos la parte superior va a estar más seca que la inferior. Si el curado no es bueno, entonces esta parte superior va a estar más contraída que la inferior. Pero de cualquier manera, el alabeo por diferencia de humedad es crítico, porque abajo voy a tener siempre humedad. Si ustedes levantan una piedra en el altiplano, aparte de alguna lagartija, va a salir humedad. Entonces la loza es un sólido. Levantamos la loza, abajo está húmedo y arriba está seco. Entonces, arriba tenemos la retracción total y abajo solamente la retracción irreversible. Entonces, ese es el fenómeno principal. Más que tanto el alabeo térmico, es el alabeo por retracción diferencial. Por estar abajo húmedo y arriba seco, las lozas van a quedar en esa posición. Bien, entonces hay muchas cosas que intervienen en el tema del alabeo. La temperatura del hormigón fresco, mientras más caliente, más tendencia al alabeo. La temperatura en la cara superficial, ¿cuánto dejamos que se seque la superficie? El gradiente hidráulico, la pérdida de humedad que va a existir en el proceso de exudación o sangrado del hormigón al momento de colocarlo. El gradiente térmico en la loza, incluso el tipo de acabado que yo le hago. Aquí estamos en una montaña y en esta zona, por ejemplo, se ha pavimentado a las sombras. O sea, es interesante, pero estamos en una zona de altura, pero la pavimentación es a la sombra. Esto es en este sector. Más allá ya no se da esa situación. Entonces, todas esas cosas tienen alguna influencia. De manera que el alabeo va a ser variable. Hay uno que es el alabeo constructivo, que yo de alguna manera puedo, diríamos, mejorarlo con buenos procesos. Otro es el horario, por temperatura, en la mañana más alabeado, cuando le da el sol menos, y también está el alabeo por humedad. Hemos llegado a medir incluso todo un año de alabeos en diferentes proyectos. Y hemos podido ver que en la época de lluvias, que en Bolivia es muy marcada, enero, febrero, marzo, incluso diciembre a veces, es una época lluviosa. Ahí tenemos inundaciones, problemas, etc. Después es
con alguna que otra lluvia dependiendo de dónde estemos, y después viene a ser una zona más bien seca. El altiplano es así, tiene ese tipo de comportamiento. La zona de valles y oriente es más lluviosa. En el oriente tenemos tormentas tropicales muy fuertes, es una zona muy verde, y esta situación no es tan así. Pero en nuestro caso de altura sí se da que hay una época de lluvias muy marcada. Entonces hay que hacer buenas prácticas para reducir el alabeo y un buen diseño geométrico para reducir tensiones. Me encantaría presentarles, de hecho la tenía completa, la parte de un documento que realizaron en un congreso en Estambul, Turquía, estos investigadores Killer y Springhensmith de la Universidad de Múnich y de la Universidad de Nürnberg de Alemania. Es una cosa muy interesante, pero no hay mucho tiempo para hacerlo. Ellos investigaron un aspecto que era en clima cálido, no frío. Y esta era una de sus conclusiones. Ellos pudieron medir los aspectos de alabeo y veían que si vaciaban temprano en la mañana, el hormigón fraguaba una temperatura muy alta, más o menos, digamos, eso de las 2, 3 de la tarde. A medida que van pavimentando más tarde, la última, que hacen a las 3 de la tarde, llega a fraguar a la 1 de la mañana con una temperatura superficial bastante más baja. Entonces el tema térmico sería muy interesante si es que es posible pavimentar de noche, y se puede ir controlando. Este es un termómetro láser y se puede controlar la temperatura en la superficie. Aquí se está haciendo un curado con unas capas que enseguida las voy a explicar. Ideal entonces pavimentemos en la tarde y en la noche, pero ¿qué tal en el altiplano? El diésel está congelado y cualquier operador también. Entonces no hay cómo hacer esto en las zonas del altiplano. De hecho, en pavimentos urbanos, en la ciudad de Santa Cruz, incluso en Cochabamba, se pavimenta mucho de noche. En las ciudades, hasta a los vecinos les parece interesante cuando hacen su callecita, ponen música, invitan cafecitos, y los obreros están trabajando y están haciendo las calles. Especialmente en los barrios, la gente está muy feliz de que se haga este tipo de obra, y se hace mucho en la noche. Pero en el altiplano, y peor en carretera, es algo imposible de hacer. Así que esta solución no funciona. Otro aspecto es que deberíamos medir el coeficiente de expansión térmica. Este es la norma, es la QTP60, y es algo que normalmente no se mide en los hormigones. Muy rara vez se considera eso. Sin embargo, hay toda una normativa, y es más, esa norma fue después corregida por la Administración de Carreteras. Es un ensayo que tiene sus complejidades, pero que básicamente nos muestra que el coeficiente de expansión térmica depende de la química, depende del tipo de agregado grueso que estemos utilizando. Las calizas son las mejores. El menor valor de coeficiente de expansión térmica tiene la caliza. Ahora, obviamente, en carreteras pues usamos el agregado que está a la mano, no podemos ir a buscar uno. Yo quisiera caliza, todos quisiéramos, pero no se puede, ¿no? Entonces, si hubiera, que bueno, y si no, pues hay que utilizar lo que se tenga a la mano. En ríos normalmente es la grava que suele tener los coeficientes mayores de expansión térmica, pero es una variable que no se mide y que deberíamos considerar. Bueno, nosotros hemos hecho cantidad de mediciones, como les comentaba, y esta era una de ellas. Dentro de la zona de campamento se colocó un extensómetro y se registraba las mediciones de alabeo de una esquina y la temperatura con un sensor de madurez. Además se tenía la temperatura ambiente. Así que es una de las formas en las cuales nosotros hemos caracterizado los alabeos constructivos en las distintas zonas climáticas del país. Y esto es algo que se debería hacer en todos los proyectos. Esta fotografía es desde 2006, entonces fíjense que es bastante tiempo en el que venimos trabajando con estos temas. El curado también tiene que ser muy oportuno. En altura es más rápido de lo normal, tiene que hacerse muy rápido. Ustedes han visto esa máquina de curado muy bonita. Estas son nuestras máquinas de curado normalmente, aquí las están viendo, es con aspersor nomás, y en algún proyecto se ha implementado una máquina de curado, en dos proyectos con resultados más o menos mixtos. En nuestro caso se ha usado mucho más mochila y personal. En la altura hay que hacerlo muy rápido, la cobertura tiene que ser uniforme, hay que ver aspectos de viento, y no nos queda otra que utilizar plástico
y manta de curado. Aquí estamos encima de la pavimentadora, se está colocando ancho completo, en este caso era una vía de 8 metros, 50 centímetros son parte de la berma, el resto de la berma va a ser de asfalto porque no teníamos ya presupuesto para hacerla toda en concreto, que hubiera sido ideal, de manera que solamente hay 8 metros, la línea va a venir aquí y después les voy a explicar un poquito de estas marcas longitudinales que son nuestros sonorizadores. Lo que quiero mostrar es que muy cerca de la máquina ya se está haciendo el colocado de la membrana de curado y más atrás se tienen listos los plásticos. Estos que están caminando está encima de la parte que se vació el día anterior, no está en hormigón fresco, si acaso, pero están preparando los plásticos para básicamente se ponía ya después de mediodía. A las 4 de la tarde, entre 3 a 4 empiezan unos vientos muy fuertes en estas zonas. Estas no son de Bolivia, pero hemos tenido algún proyecto de así mal curado. O sea, esto no es una membrana de curado, este es un error. O sea, hacer esto y decir estoy curando la losa, la estoy protegiendo, es mentira. Aquí está una de las máquinas que mostraron en la presentación anterior y se ve una cobertura uniforme, bien hechita, el costado de la losa y la parte superior, todo está siendo cubierto por membrana. Esto es lo correcto, esto es lo deseado. Nosotros, como les comentaba, hemos utilizado solo un par de proyectos, el curado con maquinaria y después normalmente se ha hecho con este tipo de mochilas, pero se pueden lograr buenos resultados siempre y cuando se utilice además el producto correcto. Las membranas de tipo hay unas membranas que son de tipo parafina y esas en altura no han funcionado muy bien. Mejor han funcionado las de tipo acrílico. Son un poquito más caras, pero esas sí te hacen un engomado de la losa muy bueno. Las otras no funcionaron muy bien. Este es un gráfico que es normalmente muy utilizado por la gente que hace pavimento rígido. Está basado en realidad en la evaporación del agua. No es algo elaborado en hormigón, pero concreto, pero sí se lo ha llevado, diríamos, hacia el concreto. ¿Cómo se utiliza? Aquí está la temperatura del aire, buscamos la humedad relativa ambiente, vamos a la temperatura del concreto y buscamos la velocidad del viento. Salimos aquí y tenemos la evaporación en litros por metro cuadrado por hora. Si es más de 1 litro por metro cuadrado por hora, se requiere protección especial. Eso es lo que dicen todos. Pero este gráfico ha sido hecho a 300 metros sobre el nivel del mar. Entonces resulta que en las zonas de altura estamos por el lado de la inseguridad. La evaporación en la altura es mucho más rápida, mucho más rápida. Entonces, este gráfico no funciona para la altura. Estamos por el lado inseguro. Estamos en eso con el Instituto de Investigaciones Físicas de una universidad en Bolivia y les pasamos esta idea, les dijimos, bueno, ustedes son los físicos, quiero saber la evaporación en la altura. Entonces hicieron una tesis, vienen discutiendo el tema, pero para los físicos todo es relativo. Entonces hasta ahora, ¿cuándo nos entreguen el resultado? Bueno, algún momento ya lo harán y les traeré el gráfico. Este es por lo menos para La Paz, 3.600 metros, ¿no? Bueno, no es el mismo tipo de clima frío. Si empezamos a analizar el clima, fíjense el clima del norte como es, o sea, cómo los tienen los búfalos, ¿no? Hasta te pone mal el clima del norte. En cambio, nuestro clima pues es más alegre, ¿no? Aunque estamos en invierno, pues nunca he visto una llamita que deje de sonreír. Bueno, según la ACI dice, la temperatura ambiente promedio debe estar por debajo de 5 grados por más de 3 días consecutivos, medidos entre las medias noches. Si ocurren temperaturas de más de 10 grados durante más de mediodía, no se considera clima frío. Bueno, nuestros climas durante el día estamos no más bien. Yo pienso que estamos la mayoría de las veces más de 10 grados. Hace frío, pero no está. Y si uno se va al sol, está mucho mejor. Las losas suelen estar en el sol, en el altiplano. Entonces están bastante calientitas. No se cumple tanto lo que es clima frío de ACI. En algunos casos puede ser que sí, en el altiplano no. ACI nos da un aviso. Congelamiento en pavimento saturado puede causar daños a edad temprana y se necesita protección hasta que el hormigón llegue a 35 kg/cm.
El endurecimiento del hormigón en climas fríos es mucho más lento, entonces el proceso tarda. Incluso ha habido casos en los que no se podía cortar durante toda la noche. A la mañana siguiente el hormigón recién está llegando a ponerse durito y recién entramos con la cortadora. Se han dado casos de esos. Entonces, el proceso es más lento, así que hay que adecuar los procesos. Aquí estamos con un trabajo que hicimos para determinar el tipo de protección que necesitábamos para el clima frío. Entonces, en este proyecto se estrenó este sistema, que es, este era el ingreso a un campamento, la zona se llama Opoqueri, y allá se colocó un plástico y después una frazadita. Esta frazadita es un geotextil prensado, no es tejido, y determinamos, compramos un producto que existía ya en el mercado, no estoy seguro para qué uso, se llamaba Padex colchonero, y dijimos, bueno, parece lo suficientemente abrigado, probémoslo. Hicimos la prueba en este tramo y colocamos ese geotextil prensado tal cual tenía la fábrica. Pusimos unos sensores del método de madurez. Estos sensores tienen dentro, más o menos el diámetro es como una moneda de 5 soles, y dentro tienen una memoria, un termómetro y un reloj. Cada 20 minutos registra la temperatura del hormigón. Dejamos uno a 1 pulgada, esta es una barra pasapuntas en el suelo, a 1 pulgada por encima de la losa, al centro, y 1 pulgada por debajo de la losa. Y ahí hicimos nuestro experimento. También, para completar el método de la madurez, dejamos unos sensores en la piscina de curado del contratista. Porque tú puedes saber la resistencia del hormigón en cualquier momento si tienes el índice de madurez. Tiempo multiplicado por temperatura, lo relaciono con la resistencia, rompiendo probetas de estas, analizando la temperatura que han tenido las probetas, y dibujo una curva. Esa es la curva de madurez del hormigón. En base a esa curva, yo puedo saber qué momento mira el tráfico, sé cómo se desarrolla la resistencia, y incluso podría saber qué momento es óptimo para cortar. Entonces ahí están los sensores, ellos son gente del instituto, y ahí en una Pocket PC, en una computadorita, tenemos los registros de temperatura de la losa, y con una estación meteorológica sabemos también cuál es la temperatura ambiente. No se llega a ver muy bien, ahí se leen los valores, pero esto es lo que se ha leído. Este es el sensor que estaba 2,5 centímetros por debajo de la superficie. Entonces, en la superficie del hormigón las temperaturas son un poquito más extremas, pero dentro de la losa esto es lo que ocurrió. Aquí no pasaba nada. Este es el día que hicimos el vaciado y se cubrió con la frazadita. 27 grados alcanzó la temperatura del fraguado, y en la noche bajó a 20. Interesante, ¿no? Al otro día 25 y bajó a 18. El tercer día 27 nuevamente, tal vez un día más soleado, y se quitó la frazadita. Se dejó 2 noches. Y entonces bajó la temperatura muchísimo y se tenía ya este gradiente día, noche, día. Entonces lo que habíamos visto era que fue muy efectivo en proteger al hormigón durante las 2 primeras noches. Así que eso era lo que necesitábamos. Ya llegó a su resistencia, ya no hay mayor problema. ¿Y qué pasó en la parte inferior? Sabíamos, o la teoría lo dice, de que la temperatura va a ser menor abajo. Y realmente estuvo en 22, bajó a 19, más o menos 20, el otro día 18, se quitó la frazadita y estuvo alrededor de 13 grados. Y curiosamente, si bien nosotros decíamos julio es el mes más frío, en agosto estuvo más frío todavía y llegamos más o menos a los 4 grados, pero no llegamos al congelamiento en la parte inferior de la losa. Sí, en la superficie estuvimos por debajo, pero el sensor que estaba a 2 centímetros dentro de la losa, pues no llegaba realmente a temperaturas bajo cero. Interesante, ¿no? Y juega mucho menos, o sea, la temperatura abajo es mucho menor que, o sea, digamos, el gradiente abajo es mucho menor que el de arriba. Arriba se mueve mucho, abajo se mueve mucho menos. Entonces, también estos son los sensores que estaban dentro de la piscina de curado. Allá ocurrió una cosa interesante, aquí hubo un problema eléctrico y aquí directamente se les fue la energía. Entonces esto debería estar a 23 grados, más o menos 2, y aquí tuvimos unos días de 13 grados, o sea, un par de días en los que la temperatura del agua pues no funcionó porque el termostato no daba. Entonces ese fue el tema
de obra, ¿no? Que son las cosas que pasan. No siempre tenemos todo como quisiéramos. Bueno, entonces después ya se hicieron otras pruebas en campo, ya con pavimentadora, ya con la trazadita, se volvió un estándar y se definió que en temperaturas de congelamiento del altiplano se haga este tipo de curado. Esto es desde el año 2005 que estamos haciendo. Algún contratista decidió poner un segundo polietileno encima y dijo, bueno, con esto voy a proteger la frazadita. Es básicamente para eso. Entonces tenemos un plástico, una frazada, es esta, y algunos le ponen uno encima. Después mejoraron un poquito la frazada, le hacen un engomado y cosas para que dure. Y también los módulos se han hecho de manera de que se destape ambos lados, se corte y se vuelva a tapar. Entonces todo eso para protección contra el frío. Esas son las cosas. Bueno, aquí tengo un video sencillito, ustedes ya han visto unos un poco más sofisticados, de la inserción automática de barras. Si bien este proyecto no está en la zona del altiplano, hemos usado mucho este proceso. Entonces ustedes pueden ver ahí que la máquina deja las barras y las inserta con vibración. Esto lo hace tanto para las barras longitudinales, así como para las barras de amarre. En este caso eran losas que tenían una sola barra, en este caso particular, ¿no? Solamente estoy mostrando el proceso. Entonces en Bolivia utilizamos mucho la inserción automática de barras. Y bueno, esta es una pavimentadora que tiene justamente el tema del rodillo y una regla que va alisando la superficie. Entonces se ha utilizado eso, hay unas heriditas que va dejando desde la pasada, pero después de que pasa este rodillo y se tiene también la regla alisadora, entonces eso se pierde. Y detrás tenemos una superficie bien acabada, ¿no? Bien, este es el proceso. Creo que se llega a ver una barrita que inserta también aquí. No sé si vale mucho la pena. En todo caso, ustedes han visto una cantidad de videos muy bonitos. Este ha sido un video un poco a la rápida más bien, pero nos da una idea del proceso. Bien, en el altiplano además las volquetas tienen que estar, en realidad en todos los proyectos deberían siempre venir cubiertas. Entonces allá utilizamos un sistema con unas ligas que no hace falta quitar la cubierta, la volqueta simplemente suelta las ligas, abre y se baja todo eso. Como pueden ver, aquí estamos más bien en época de lluvias y está en su mejor momento el verdecito que podemos conseguir en el altiplano. Después es paja brava y en invierno prácticamente nada, ¿no? La estación meteorológica es fundamental para ir evaluando las condiciones climáticas y en caso de frío extremo, bueno, hay mucha gente que recuerda esto que hice en una presentación antes. Este es un lanzallamas a la boliviana. Entonces, solo el caso de frío extremo. Este caso es para aprovechar la lana, ¿no? Si les falta trazaditas, hay que usar un lanzallamas y llevar pues, la lana cerca de la obra. Bueno, otros temas que hay que trabajarlos, la limpieza del agregado grueso es bien importante. Este era un contratista que no le fue muy bien. Y vean lo sucio que estaba su agregado. Ahí estaba haciendo prácticamente, le llamaba un venteado, ¿no? Pasaba el agregado por aquí, aprovechaba el viento de la tarde para quitarle el tino, porque no había agua en la zona. Pero esto es algo muy malo, ¿no? Las mezclas deberían desarrollarse con un método que se llama el método de Shilstone. Shilstone es un sistema muy sencillo. Normalmente utilizamos tamaños de agregado máximo de 1,5. Es el tamaño máximo. Es bueno utilizar 1,5 y no valores menores para pavimentos, siempre y cuando obviamente tengamos espesores racionales. El tamaño máximo debe ser 1/3 del espesor de la losa. Ese es el tamaño máximo, depende del espesor. Si vamos a usar espesores más bien grandes, el tamaño debería ser 1,5. El Shilstone nos va a dar el mínimo conteo de cemento para llegar a la resistencia. En lo posible, agregados saturados. En este tipo de climas es mejor tener agua adentro en lugar de agregados que quieran absorber esa agua. Si hay alguna porosidad, incluso puede aportar un poquito hacia el curado interno. Pero si no es un agregado poroso, pues no va a aportar.
En algún caso podría usarse incluso cascos rodados si los agregados son de buena calidad. Normalmente usamos parcialmente o totalmente triturado dependiendo de dónde estamos y qué tipo de agregado tenemos. Hay una apertura en esto. Pero para zonas frías debe utilizarse un incorporador de aire. Este aditivo es fundamental para el comportamiento a largo plazo, para durabilidad. Este método de Shilston tiene dos factores. Uno se llama de grosor, que es nada más una relación de granulometría, agregado combinado retenido en tamiz de 3/8 dividido entre el retenido tamiz número 8. Este es un cociente de los gruesos, este es el factor de grosor, y el de trabajabilidad es el agregado combinado que pasa tamiz número 8. Pero si yo uso más de 335 kilos por metro cúbico, debo aumentarle, ya que el cemento se puede considerar un fino. Entonces, por cada bolsa de 42,5, aumento este factor 2,5 aparte de la granulometría. Luego se entra en este gráfico y deberíamos estar entre las zonas 3 y 4. Si estoy muy por encima, tengo mezclas que son muy blandas, se van a deformar. Tengo mucho fino, esta es una mezcla cuyos bordes se van a caer. Mezclas deformables. Si estoy por debajo, tengo mezclas con mucha grava, muy ásperas, mezclas segregables. Entonces voy a estar entre segregación y deformabilidad. Debería estar entre las zonas 3 y 4. Cerca de esta línea, ahí voy a tener un buen comportamiento y las mezclas van a salir bien. Hay una cantidad de aspectos que se pueden revisar. También aquí están los agregados de retenidos individuales en cada tamiz que deberían estar dentro de la curva 8-18. Ahora hay otra curva que se maneja que se llama la tarántula, y ya no la puse para no hacer muy larga la discusión. Permite hasta 20 en algunos tamaños y un poquito menos en otros. Entonces, en vez de ser 8-18 es una curvita así, por eso se llama la tarántula. Entonces se puede utilizar esa, pero la 8-18 también entra bien. Entonces esto nos da una idea de qué tan bien graduados están nuestros agregados. Por último, el acabado superficial. Al momento de hacer el frotachado, hacer este alisado, no hay que mezclar el agua de exudación, no añadir nunca agua en la pavimentadora, no hacer un sobreacabado y frotachar poquito, porque si no hacemos una superficie débil, más relación agua-cemento, más retracción superficial, no es bueno. El proyecto que se tuvieron problemas, pescamos a uno de los causantes que se esconde detrás de la pavimentadora, que está justamente echándole agua al rodillito que está hecho para acabar la losa. Como ustedes han visto en los videos, este se encargaba de destruir el rodillo y después tenía este tipo de resultado. Entonces, no era raro que haya tanto problema en el acabado de estas cosas. Ha sido el único proyecto donde se tenía un montón de gente tratando de arreglar lo que estaban arruinando ellos mismos en la pavimentadora. Entonces, bueno, ahí hicimos todo un escándalo, pero no, pues ya había mucho daño hecho, ¿no? Este es un proyecto bien ejecutado. Entonces, fíjense, ahí sí está como los videos de Alemania, ¿no? Ha pasado la máquina, ha dejado un borde bien perpendicular, en esquina viva, muy poco trabajo detrás de la máquina. De hecho, yo creo que ellos deberían llevar nomás los flotachos como estandartes, ir mirando, intervenir solo si hubiera algún caso necesario. Si no, después ellos se encargan de arruinar la regularidad superficial que ha dejado la máquina, y eso no es la idea. En Potosí, Tarija, se hizo un tramo de prueba de losas de pequeñas dimensiones el año 2007. Ahí se colocó dos barras de amarre con canastillo. La barra central la puso la propia pavimentadora. Aquí está el proyecto. El contratista, que tuvo problemas de fisuración longitudinal, realmente quería que este tramo falle. Si pueden ver, no hay bermas y está abierto al tráfico. No tuvo bermas, no se selló y estuvo abierto al tráfico hace unos 3 años, más o menos. Después recién se selló, recién se pusieron las bermas, y aquí se hizo 600 metros en losas normales y 200 metros en estas losas cortas. Hasta el día de hoy, 10 años, no han fallado, ni las largas ni las cortas, la verdad. Hay 2 fisuras transversales que se identificaron al momento de la construcción. La obra está bien, o sea, este tramito de prueba está bien, y en esta obra se tuvo mucha fisuración longitudinal. Entonces era también
mucho que ver tenía el proceso constructivo. Bien, otros temas, el tiempo del cortado. Si se fijan, estamos cortando al día siguiente. Es temprano en la mañana, pero al día siguiente se está cortando. La última parte que se vació no llegaba a fraguar. El fraguado es muy lento, se tiene más tiempo para los cortes, pero eso depende del tipo de cemento. Aquí se usó un cemento con pusolana, entonces el fraguado era más lento. Cemento sin pusolana fragua más rápido. Es manejar el material que se tenga. Con el que se tenga hay que ver. También hemos trabajado con sobreanchos y sonorizadores. Estos sonorizadores reducen las tensiones en la losa. Si yo puedo alejar la rueda del camión 50 centímetros, tengo un excelente beneficio. De hecho, ya hay beneficios alejándolos 20, 30 centímetros, las tensiones bajan. Pero si voy a 50 centímetros, bajan bastante más. Entonces hemos trabajado donde se ha podido con sonorizadores. Esta es otra carretera, Carapari-Campo Pajoso, que se hizo el año 2008, también con ese sistema. Carabuco-Sudañez es otra vía de montaña, no es una vía de altiplano, pero esta es una carretera que va desde la zona de valles y atraviesa una montaña en sur. Huachacalla-Pisiga es una carretera que tiene 70 kilómetros, ya está concluida. Toledo-Ancarabi, 53 kilómetros también concluidos, aquí con sonorizadores más chiquitos. Enseguida les voy a mostrar un video. Este es el tema de los sonorizadores, así es como los hacemos. Es un estampado, muy sencillito de hacer, muy fácil, y prácticamente el hormigón que colocamos a manera de sobreancho monolítico viene a ser el mismo hormigón que podemos ahorrar en espesor. Más o menos es así. Si yo lo hago más ancho, tengo menos tensión, así que puedo hacerlo un poquito más delgado, incluso con la misma metodología de Ashton. Este es el molde. Se le ha puesto un desmoldante que puede ser el mismo diésel, aceite sucio, cualquier elemento, aceite sucio de las propias máquinas se puede utilizar, por ejemplo. Ahí se tiene dos barritas pasajuntas porque la máquina deja una pequeña rebaba, por eso las barras para apoyar el molde. Esto está fresco, la pavimentadora está muy cerquita, ha pasado, y entonces ahí se coloca el molde y se hace un estampado. Es muy sencillito de hacer, lo están viendo en tiempo real, y nosotros diseñamos estos sonorizadores en función del tamaño de la losa, del sobreancho, y en este caso son discontinuos. Aquí está la junta y eran losas de 450, estas, y se tenía 1.50 de sonorizador y 1.50 entre sonorizadores. Después de que ellos han hecho esto, viene un obrero y hace un afinado bonito, lo termina bien y ya está hecho el sonorizador. Entonces también nos sirve mucho para seguridad vial. De hecho, ese es el concepto en Estados Unidos. Esto se hace para eso, para que si alguien se está durmiendo, entonces al pasar vibra, suena, entonces la persona regresa. En nuestro caso no es solo seguridad vial, también es diseño. Si yo alejo la rueda del borde, entonces tengo menos tensión en el borde, y eso es muy beneficioso. Además he puesto en su lugar a los transportistas, circulan por donde deben, y eso es una satisfacción interna que no saben. Bueno, esa es la forma de los sonorizadores. Por último les comento la última obra que hemos, está ya terminada. La autopista La Paz El Alto son 11 kilómetros, 6 carriles. Ahora ya cuando vayan a visitarnos a La Paz, ya pueden bajar por una vía totalmente remozada. Y aquí ha sido el primer proyecto en el que se han utilizado macrofibras estructurales. Este es el inicio de la obra, se dio en octubre del año pasado, y la pavimentación duró prácticamente un año, pero podía haberse hecho en mucho menos tiempo. El tema ha sido la base de suelo cemento, que ha demorado un poquito más de lo que debería, porque el contratista tenía que abrir frentes, en fin, es una reconstrucción. Se retiró pavimento existente que tenía 40 años, un pavimento rígido. Finalmente, después de muchas vueltas, se decidió retirar eso y se está colocando base de suelo cemento mezclada encima, aprovechando la base antigua del material. En algunos casos se ha cambiado material, había materiales malos. Se ha hecho toda una corrección geométrica. Es zona bastante estrecha, aquí son 3 carriles, y al otro lado, aquí hay un río, al otro lado son otros 3 carriles. Entonces aquí con esta
pulvimezcladora, se está haciendo la mezcla del material de base con el cemento, aquí le añaden el agua. Estos están sacando algunos sobretamaños que había en el pavimento y de ahí se termina. Se han hecho 2 pasadas para llegar a un ancho de 10,50 por sentido de tráfico. Entonces en total se tiene 21 metros, ¿no? 10,50 a cada lado. 3 carriles a un lado, 3 al otro. Allá llevamos un ingeniero de China que tenía un proyecto que le dieron por llave en mano y queríamos animarlo a que vea la autopista y que pues pueda hacer su diseño en pavimento rígido. Pero todavía no ha abierto los ojos, ¿no? La está pensando. Bueno, algunas vistas de los primeros vaciados que se hicieron. Ahí está la inserción de barras lateral. El pavimento tenía fibras, al principio había poca producción de hormigón, entonces le ponían plástico para que llegue la otra volqueta. Después ya trabajaron con 2 plantas y ya el rendimiento funcionó mucho mejor. La textura aquí estaba un poquito débil, muy superficial. No querían que la fibra pues haga una textura más profunda, querían verlo así rayadito, pero queda muy superficial. Entonces es mejor meterle nomás con un poquito más de fuerza, porque lo que se requiere no es lo que se vea a pie, lo que se requiere es que el vehículo tenga fricción. Entonces después se decidió hacer un texturado un poquito más profundo. Los primeros texturados no fueron demasiado superficiales, ¿no? Pero sí quedaba un rayado bonito, pero muy chiquito, se va a perder con el tiempo. Membrana de curado, aplicada manualmente. Bueno, esta no es la autopista, no saqué este es otro pavimento en la zona de Huachacalla, Pisiga, hacia la frontera con Chile, y ustedes pueden ver que se ha pavimentado muy bonito. Incluso aquí ya se tiene parte de la berma, aquí todavía no tiene tratamiento y está a punto de concluirse en esta fotografía. Ahí está un detalle del sonorizador antes de que se termine el resto de la berma. Aquí teníamos 50 centímetros de sonorizadores y el resto de tratamientos superficiales. Bien, una conclusión muy rápida para terminar: hay que minimizar retracción, evitar congelamiento, controlar viento, minimizar alabeo. Esos son los aspectos que hay que cuidar. Ahí tienen una vista de cómo más o menos es la pavimentación en el altiplano, ¿no? Es una zona bastante inhóspita, difícil de trabajar, pero con algunos cuidados pues y un poco de estudio se pueden hacer cosas bonitas. Más allá hay montañas muy lindas que se pueden visitar, zonas realmente muy turísticas. Este se llama Huayna Potosí, hay un lago ahí, congelado por supuesto en esta parte, y aquí estamos a 5.000 metros en esta zona. La cumbre anda por los 6.000. Bien, nosotros hacemos diseño geométrico por elementos finitos, usamos losas de medio carril, hacemos mezclas frescas, grava saturada, mínimo contenido de cemento, método Shieldstone. Zonas de congelamiento requieren plástico y manta, y hay que monitorear siempre todo lo que son condiciones atmosféricas. Bueno, muchísimas gracias por su atención.